Hola, buenas tardes a todos. Para nuestra oración de hoy seguimos con la lectura del capítulo cuarto del Evangelio según San Marcos. Jesús decía a la multitud: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es más bien para colocarla sobre el candelero? Porque no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba manifestarse. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Y les decía: presten atención a lo que oyen. La medida con que midan se usará para ustedes y les darán más todavía, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Palabra del Señor. Ayer escuchábamos a Jesús hablar de una realidad que provocan las parábolas, que para algunos son reveladoras de las cosas de Dios y de la verdad. Yo no diría, para entrar en el clima ya de la lectura de hoy, de la luz. Para otros son realidades que ocultan. Las parábolas ocultan las cosas de Dios a quienes no creen, son luz, son verdad para quienes creen, son enseñanza para quienes creen. No podría decir, es algo semejante a lo que decía de los terrenos. Hay una palabra que es eficaz, una semilla que es siempre fecunda, pero depende de en qué terrenos caiga, puede crecer o no crecer. Esta realidad oculta que se revela, que hace referencia el Evangelio a las parábolas, uno podría decir, en realidad también hace referencia a Jesús. Jesús es la palabra, Jesús es el mensaje, es el testigo de las cosas de Dios. La vida de Jesús revela, pero para algunos oculta. Y esta cosa, yo diría hasta un poco misteriosa que tiene. Para quienes tenemos fe, hay situaciones que nos hablan de la presencia de Dios. Para quienes no tienen fe, no solo a veces no les hablan de la presencia de Dios, sino que a veces incluso entienden que son revelaciones de la ausencia de Dios. Hay una situación que a mí me pareció muy, muy fuerte, una mujer que ha padecido mucho desde muy chiquita y maltratada y abandonada, y después, estando ya con problemas motrices, un accidente que la deja todavía peor de como estaba. Y esta mujer dice que para ella es evidente la existencia de Dios, porque ella tuvo muchas situaciones en las que se podría haber muerto y sin embargo está viva. Muchas otras personas, o casi todas yo diría, a lo mejor, a lo mejor exagero un poco, pero muchas otras personas frente a tanto sufrimiento, la lectura sería prácticamente la contraria. Evidentemente Dios no existe porque a mí me han pasado todas estas cosas. Quiero decir que esto que sucede con las parábolas, sucede con la revelación, sucede con Jesús, sucede con las situaciones que nos van, que nos va presentando la vida. Para quienes tenemos fe, son apertura a entender un poquito más, a conocer un poquito más las cosas de Dios. Para el que no tiene fe, puede ser incluso hasta obstáculo para creer en la presencia de Dios. En este sentido, yo leo esta expresión de Jesús: al que tiene se le dará. Y también alguna referencia a la parábola de ayer, cuando la semilla encuentra tierra. No es simplemente que, bueno, tierra buena, no es simplemente que va a dar fruto, sino que Jesús señalaba algún proceso. Crece, se desarrolla, hay un proceso que hace que esa pequeña semilla se convierta primero en una rama, después en la espiga, en fin, en lo que sea que la semilla tiene para dar. Pero es todo un proceso donde cada vez hay más. Cada vez se posee mucho más. En este sentido, creo que podemos entender las palabras de Jesús: al que tiene se le dará, al que no tiene se le quitará aún lo que tiene, porque el que se le entregó la semilla, no solamente no hubo planta y fruto, la semilla misma se perdió. Entonces, acá me parece que es lindo para nuestra oración y para nuestra súplica también, pedirle a Dios que podamos reconocer las cosas que Él ha ido sembrando en nuestro corazón, reconocer su presencia, reconocer la luz, la verdad que hay en la revelación de su palabra, leída y meditada, en la revelación que hay en la medida en que somos capaces de profundizar
en las cosas que nos pasan, en la revelación que hay, a lo mejor en la palabra de alguna persona que nos puede decir algo de Dios. En definitiva, tener el corazón abierto para que esto que hemos recibido abra el corazón para recibir más. Porque así como nuestra preocupación tiene que ser que a todos llegue el Evangelio, nuestra preocupación tiene que ser que todos podamos crecer. De hecho, en la carta a los hebreos que nos acompaña en este día, la invitación del autor es: velemos unos por otros para estimularnos en el amor y en las buenas obras. Hay un compromiso también comunitario de ayudar al otro a crecer, pero también, insisto, además de la necesidad de que otros reciban el anuncio, personalmente tengo necesidad de que el anuncio del Evangelio llegue todavía a algunos rincones de mi vida. El Evangelio es para que le llegue a todos y personalmente es para que llegue a todo, a toda realidad. Lo voy a decir mal, pero quiero decir, el Evangelio es para que me llegue a todo yo, a todo mí, a todas mis cosas, a todas mis preocupaciones, a todas mis decisiones. En definitiva, es una luz que no hay que esconder a ninguna de las realidades de la vida. Pidámosle a Jesús que podamos reconocer esta luz, celebrarla, velar porque otros reciban también el anuncio y que podamos, habiendo recibido tanto, disponernos a recibir más, que esta luz llegue a todos los rincones de nuestra vida y de nuestro corazón. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.